Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el padre José Luis Menéndez. Yo soy el padre Roberto Siete, que los saluda desde aquí, desde Radio Paz. Hola, padre, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas a la hora que sea que ustedes nos estén escuchando, que será siempre buena porque es la hora del Espíritu. Tal cual. Y este programa lo hacemos aquí el viernes a la tarde en Radio Paz, que es la emisora católica del sur de la Florida, de la Arquidiócesis de Miami, pero aquí mismo en Radio Paz lo repetimos a la noche y en la madrugada durante el fin de semana. Y también este programa se transmite por todas las plataformas de Radio Paz, el internet, la aplicación para dispositivos móviles y teléfonos celulares, también por las plataformas de EWTN, las emisoras afiliadas de EWTN, la onda corta de EWTN en Radio Católica Mundial. Así que estamos en todas partes, estamos en todas partes. Padre, el fin de semana pasado, como es de público conocimiento, en la madrugada del domingo, hubo un luctuoso acontecimiento aquí en el sur de la Florida. Esta semana la Florida ha estado en la Florida, los diarios. Pobre Orlando ha estado mal. El centro de la Florida, porque también el incidente ese con el nenito del cocodrilo, ¿no? Mira, lo de primero fue lo de aquella muchacha que asesinó a aquel muchacho sin conocerla de nada, que había ganado el concurso. Después vino lo de la discoteca Pulse y después vino lo de este niño arrasado. Y parece como si nos quisieran decir en la Florida, que es el estado precioso por antonomasia, donde está Miami, donde están las playas, donde está Disney World, donde están todos los parques temáticos, el sitio donde no se debería llorar, sino que se debería gritar de alegría y de gozo. Nos ha ocurrido 3 golpes, uno detrás de otro, a cual más triste. ¿Y cómo se llama esto? Y esto es para recordarnos, no sabemos ni el día ni la hora. Exacto. Así que tenemos que estar siempre preparados porque no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Exactamente. Ninguno de esos era más culpable por estar donde estaba para haber muerto. Y esto me recuerda a mí aquella la de la torre de Pilatos. La de la torre y la de los sacrificios de Pilato. Es decir, que ustedes que eran más pecadores, estén todos preparados porque nadie sabe ni el día ni la hora. Esa es la palabra de Jesús. Y reunirnos y unirnos al dolor de tanta gente. Claro. Y frente a la tragedia, por otra parte, lo único que cabe es implorar misericordia y el amor, para las víctimas y el consuelo para los familiares, ¿no? Yo tuve una persona, una persona amigo mío, me contaba la experiencia de que en el caso de las personas de Orlando, que de la discoteca. De la discoteca, un sacerdote estaba al lado del que le ayudaban del psicólogo, el consejero, que les ayudaba a las familias. Dicen que las cogían a las familias que habían perdido un ser querido, lo llevaban a un cuarto y le decían allí lo que había pasado, que su hijo, su sobrino, quien fuera, estaba muerto. Dice que los gritos de dolor de esos padres, de esas madres, de esos hermanos, de esos primos, el dolor, dice que era uno tras otro, al cabo de 2 días ya no pudo aguantar más. Era tanto el dolor. Y nosotros tendemos a que cuando algo es doloroso no queremos pensar en él y se nos quita adelante, pero el hecho es que ese dolor está ahí. Y dolor primero si éramos pocos, como dice en Cuba o en España, no sé en cuál de los dos ya, ¿cómo son esto? Éramos pocos y parió la abuela. Sí, en Argentina también. En Argentina también. Bueno, éramos pocos y después de aquella muchacha, que ya era el muchacho aquel que la mata, ya no tiene sentido, el sábado por la noche, que fue algo espantoso. Y luego este niño pequeño ser atrapado por un cocodrilo, que esto no ocurre en la Florida desde hace muchísimo tiempo, o sea que no es una cosa que es frecuente, aunque este es el hábitat de los cocodrilos, pero no ocurre y lo hemos tenido que sufrir. Así que en medio del dolor y el sinsentido, solo nos queda la esperanza, por supuesto, de que ninguno de los que ha muerto para la muerte, y si no ha muerto para la vida, que Dios en su infinita misericordia los habrá acogido. Y eso es lo que es importante. Y a nosotros lo que nos toca es rezar por todos, ¿no? Rezar por todos, rezar por los familiares. Y una cosa importante, rezar y no juzgar. En este momento podemos intentar la tentación farisaica que todos tenemos, ¿no? Es precisamente juzgar. Y el Señor nos dijo: no juzguen y no serán juzgados, no condenen, no serán condenados. Y yo creo que en este momento lo que tenemos que pensar es en el dolor de tantos seres humanos. Y somos humanos nosotros. Yo creo que cualquiera, si hoy le da uno un golpe a un perro y siente el dolor de un perro, ¿cuánto no más un ser humano? Inclusive a nosotros como cristianos, padre,
lo que nos toca también es rezar por el muchacho ese que entró a los tiros en la discoteca. Claro. Para que el Señor tenga misericordia de él también, ¿no? Sí, y le dé consuelo a su familia. Aunque uno, por lo menos yo, ¿no? Leyendo la crónica, ¿no? Uno queda, el rol de la familia está un poquito confuso, ¿no? Y no queda muy claro, qué sé yo. Igual, nosotros como cristianos, aunque nos demos cuenta y aunque estemos conscientes de que el rol de la familia es confuso, como cristianos nuestra primera reacción tiene que ser implorar misericordia del Señor, ¿no? Misericordia para el muchacho ese que entró a los tiros a la discoteca, y misericordia también para los familiares, aun si el rol ha sido con todo lo confuso que parece que fuera, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es importante para nosotros. Como cristianos, nosotros tenemos que rezar. Bueno, el Señor dice algo que yo creo que es muy importante en estos momentos. Dice, reza por tu enemigo. Ama, dice, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué cosa tienen? Ustedes amen a los enemigos y recen por los que los persiguen. Así que el amar no significa, y esto es importante, yo lo repito, porque yo me doy cuenta que la explicación mía va contracorriente. Claro. Amor en nuestro mundo actual significa sentir. En el mundo de Jesús, amar significa hacer el bien y desear el bien para todos, desear el bien incluso para nuestros enemigos. Y dice, si el Señor nos pide que busquemos el bien para nuestros enemigos y recemos para que nos persigue, ¿con cuánta más razón no tenemos que rezar por esta muchacha que la mataron, por su asesino, que ese sería su enemigo? ¿Cuánto nomás rezar por estos 49 de esta discoteca que no son nuestros enemigos y que no todos nos los persiguen? Heridos también. Todos los heridos también. Por todos los que van a quedar tarados psicológicamente, porque oye, yo no sé tú, pero también, yo estoy allí y yo creo que me daría un pánico poner un pie en la acera. Y yo digo que tenemos que rezar por ellos, ¿no? Son nuestros hermanos, son bautizados. Y el otro día yo celebré el funeral de una señora que la atropellaron, ¿no? Y la atropellaron ahí cerca de la parroquia incluso. Y hablando con el policía, porque también conozco al policía porque es el que patrulla por la zona, el policía me hacía notar que yo tampoco soy de madera. Me decía, padre, ve llegar ahí una situación donde atropellaron a una persona, se imagina lo difícil que debe ser, ¿no? ¿Cuánta gente puede decir? Es que entró en esa discoteca como podía haber entrado en la parroquia de San Patricio. De hecho dicen que estaba mirando yo para ir al parque de Disney y entrar a los tiros en Disney. Hubiera pagado luego cualquier cosa de esta donde pueda hacer más daño posible, donde más llamativo puede ser. Hubiera ido ahí como hubiera ido a la parroquia de Corpus Christi a misa de 11 y me mata. Sí. Porque no tiene nada que ver. Es que esto es una locura sin sentido de esta gente fanática. Y de alguna manera eso lo vemos. Y luego tú ves ahí lo hecho por el hombre, y luego la tragedia que da la naturaleza cuando este niño se lo coge un cocodrilo. O sea, es triste, y este es el mal en el mundo. Estas son las cosas que tenemos, y tenemos que rezar mucho, y no juzgar. Que sea, hay una frase, y esto nos pasa, ¿no?, en momentos como estos. Bueno, pero él era gay o él era straight. A mí me recuerda eso una frase de Antonio Maceo, uno de los jefes de nuestra independencia, que le dijeron, bueno, pero él es blanco o él es negro. Y Antonio Maceo dijo, es cubano y eso es suficiente. Claro. Cuando a mí me preguntan, pero eran gay o a mí eso no me importa. Eran seres humanos, hijos de Dios. Totalmente. ¿Qué importa lo que fuera? Eran hijos de Dios. Totalmente. O cuando hay gente que dice, no, porque ahora los distintos lobbies y viene la manipulación político-ideológica, y que la hay, pero eso no es asunto nuestro, es problema del que está en eso. Lo nuestro es rezar. Nuestra preocupación y pedir es preocuparnos por eso. Exactamente. Preocuparnos, porque ese muchacho que mataron, y pudo haber sido mi hermano, o puede haber sido mi hermana, o puede haber sido mi hijo o mi hija. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso a la hora de rezar. Son seres humanos. Eso es lo que importa, y eso es lo que nos tiene que importar en estos momentos. Y rezar por esas madres, rezar por ellos, rezar por esos familiares. Y también otra cosa que yo pensaba, padre, y yo comentaba con la gente en San Patricio, ¿no?, que cuán necesario es que nos tomemos en serio las palabras de Cristo. Porque cuando el Señor nos dice, estén preparados, porque no saben el día y la hora, no lo dice porque nos quiere asustar, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero esa gente que fue a la discoteca
pensaba que iba a una discoteca, claro, pasar una fiesta, una noche jamás se latina. pensaba que iba a encontrar la muerte. Y al margen de cualquier otra consideración sobre la discoteca, ¿no? Fueron a una discoteca, jamás pensaron que iban a morir. Y yo digo, ¿no? Cuando el Señor nos dice, estén preparados, es porque precisamente lo más propio de la condición humana es ser frágil, vulnerable. Todos nosotros estamos a un suspiro de la eternidad, ¿no? Y el Señor nos lo dice, no para que quedemos paralizados por el miedo, al contrario. O sea, yo, de este tipo de actos de terrorismo, a nosotros, lejos de paralizarnos, nos hacen tomar conciencia de la fragilidad de la naturaleza humana y disfrutar la vida y buscar cada día más la comunión con Cristo, porque es ahí la garantía de la vida verdadera y de la vida plena, ¿no? Y además que entonces viviremos la vida como esa oración famosa, como si fuera nuestro primer día, como si fuera nuestro último día, como si fuera nuestro único día. Es decir, que entonces yo no voy a dejar para mañana lo que debo hacer hoy. Y voy a poder expresarle a la gente lo que yo siento sin esperar a tenerlo dentro de un cajoncito lleno de flores. No, voy a decírselo ahora. Voy a tratar de arreglar las cosas ahora. Voy a estar en paz conmigo y con los demás ahora. Ahora, no mañana. Ahora. Voy a buscar a Cristo ahora. Exacto. No como la poesía de Lope de Vega. Mañana le abriremos para lo mismo responder mañana. Exacto. ¿No? Mañana te abriremos. Y esto es lo que es importante. No eso. Yo siempre pienso, hay una frase que es para un pensamiento que es para mí la última clave para interpretar los acontecimientos. Tú y yo sabemos quién es Jesús. O por lo menos no en toda la profundidad, porque si lo supiéramos, Dios mío, caeríamos de rodillas y no nos levantaríamos. Pero tú y yo sabemos más o menos, después de oír tantas veces el Evangelio, y como nosotros, todos los que nos están escuchando, porque los que escuchan Radio Paz y en este momento este programa son personas que están acostumbradas a oír la palabra de Dios y saben intuitivamente qué es lo que Jesús haría. Y yo me pregunto, en este momento de dolor, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y yo creo que nos habló precisamente de una parábola del buen samaritano. ¿Y quién es el buen samaritano? El que vio a aquella persona golpeada, se bajó, lo cogió, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a la primera posada y le dijo que lo curara. Yo creo que Jesús lo que estaría ahí recogiendo a todos los hermanos nuestros, los que estuvieron heridos o los que estuvieran muertos. Y evidentemente no juzgaría. Trataría de curar el dolor de esa gente que está ahí. Y hace 2 semanas o 3 tuvimos a la viuda de Naín, ¿no? Exacto. Y nos dice el Evangelio que el Señor se compadeció. Y otra. Y vemos es que todos estos domingos, el que ha oído al Señor hablar en estos domingos parece como si nos fueran preparando, porque fue precisamente entre el fariseo y a la mujer, y a la mujer aquella. El hombre la juzgaba desde afuera, si supiera quién es esta mujer, pero Jesús la juzgaba desde dentro. Si supieras, Simón, esta mujer, lo que siente en su corazón. Y yo no estuve comentando contigo el Evangelio de Simón, pero fíjate que Simón el fariseo tiene el nombre de Simón, es el único fariseo que sabemos que tiene nombre. Y la única cosa que nosotros sabemos es que el primer papa de la iglesia precisamente se llamaba Simón. Y leía un comentario que decía, ¿no será porque todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos un pequeño fariseo? Un fariseo que juzga por el exterior y nunca por el interior. Y que podemos pensar, esta persona es mala por esto o esta persona es buena por esta. Y en el fondo estamos haciéndolo por el exterior. Claro. ¿Quién conoce el interior? Y porque nadie conoce el interior, Jesús lo que te dice es, no juzgues. No juzgues. Yo no te he llamado a juzgar. Yo te he llamado a amar. Por eso es que me ha dolido, porque repercute en la imagen de la religión, cómo algunas personas han podido decir barbaridades, porque una persona es de una manera u otra de hacer. Esa no es mi misión. Tal cual. Esa no es mi misión, condenar. Yo no me veo a Jesús en estos momentos condenando, sino recogiendo las lágrimas de tanto dolor y rezando. Y por supuesto que nosotros tenemos cuál es nuestro modo de pensar, cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuáles son los ideales. Eso lo sabemos todo. Pero en este momento, como decía el Papa Francisco, lo que nos queda en el campo de batalla es recoger a los heridos y curar lo que se pueda curar. Y eso es lo suficiente. Y ser el rostro, hoy, cada uno de nosotros, tú y yo, y los que nos están escuchando, ser el rostro de Cristo, bondadoso, misericordioso.
con todas estas personas que están sufriendo. Claro que de eso se trata. Ahora, relacionado con esto, padre, sobre todo con este hecho de Orlando, ¿no?, del que estamos hablando, el fenómeno del terrorismo es muy complicado, es muy complejo, y uno ve con la ligereza con la que se trata en los ambientes políticos, en los ambientes mediáticos, ¿no? Como si fuera una cuestión de conversaciones de café. Y eso, y no digo por las aristas religiosas que pudiera tener, digo en general, ¿no? Porque bueno, es que lo ves, entre un candidato y el otro candidato, cada uno echándose la culpa y utilizando. A mí la cuestión está en que esto no es una cuestión, en este momento, cada uno busque las razones, y eso tendrá que el FBI y la justicia y todos buscar las razones. Pero el problema no es meterse a echarle tierra al otro candidato, sino en este momento es mirar a la gente. Consolar a los que están sufriendo. Una vez me mandó el arzobispo un chiste de estos viñetas, donde aparecía el presidente americano, donde aparecía el señor Fidel Castro y donde estaba el Papa Juan Pablo. Y decía el candidato americano, el presidente americano, ese es el ejemplo claro de lo que es una revolución comunista. Y el señor Fidel Castro estaba diciéndole al punto, dice, enseñando al mismo niño pobre, dice, este es el ejemplo del bloqueo capitalista. Y el Papa Juan Pablo estaba mirando y decía, yo lo que veo aquí es un pobre al que tenemos que ayudar. Sí, porque cada uno ideologiza. Claro. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Sabemos cuál es el problema. Sabemos que hoy en nuestro mundo estamos indefensos, porque el terrorismo que nosotros estamos teniendo lo puede ser de origen religioso, como puede ser el extremismo islámico, ¿no? Pero esa forma extremista la podemos tener todos. Lo pueden tener los musulmanes, como los judíos, como los cristianos, como todos nosotros. Es decir, el fanatismo es una enfermedad de la religión. Fanatismo es lo que este reverendo en no sé dónde, por allá por California, dijo sobre los que habían quedado con vida en esto. Eso es un fanatismo, ese es el extremismo, que lo podemos ver entre los judíos o entre los musulmanes, y lo vemos entre los musulmanes porque lo hemos visto desde septiembre 11 a todo esto. Ok, hay un fanatismo, la enfermedad. No toda la religión es mala. Ni todos los judíos son así, ni todos los cristianos son así, ni todos los musulmanes son así. Esto es la enfermedad. Ni todos los budistas son así. Ni todos los budistas son así. Eso es la enfermedad. Hay un famoso mártir suizo que mataron los budistas ahí en el Tíbet a principios del siglo, ¿no? Por ser cristiano lo mataron. Por eso, o sea que no es todo el mundo extremista, pero existen estas enfermedades. Claro. Ahora, hay otra cosa que a mí me preocupa, y te lo digo a ti sinceramente y a los que nos estamos escuchando. A mí me preocupa también la violencia que existe en nuestra sociedad. Lo de Sandy Hooks, ¿te acuerdas? El Elementary no era un musulmán extremista. No. Lo que estamos hablando es que un loco, hoy cualquiera, puede comprar un arma y salir ahí afuera y matar. Yo me pregunto, y le digo a ustedes sinceramente, evidentemente que a mí me gustaría, que yo sé que la segunda enmienda de la Constitución permite la posesión de un arma defensiva, pero yo me pregunto, ¿este rifle de asalto era defensivo? Yo necesito para defenderme un rifle de asalto. Pues bueno, que tú tengas una pistola, pero bueno, ya yo ni la pistola me gusta para mí. Pero bueno, tú un rifle de asalto. Yo no sé. Yo quisiera que hubiera leyes más firmes y más serias con este problema. Por ejemplo, en el caso del muchacho de Orlando, el FBI lo tenía en el radar, ya lo habían entrevistado o interrogado varias veces, no sé. Sí. Es todo muy, muy extraño. El problema es que tú puedes tener, y esto tenemos que darnos cuenta, podemos tener que el FBI puede hacer su misión, la Secretaría de Justicia puede hacer la misión, y el Congreso puede votar otras leyes. O sea que nosotros podemos tener tres grupos que cada uno hace su trabajo, pero el problema es que si yo hago mi trabajo y yo te digo una cosa, pero el otro departamento no lo enfuerza y una tercera hace leyes blandas, no podemos hacer nada. Yo creo que los primeros que tendrían que estar aterrados de estas armas que están en la calle son los mismos policías, porque ni tú ni yo en la iglesia normalmente vemos armas o portamos armas o vemos que nadie entra con armas en la iglesia, por lo menos visiblemente.
Pero yo me imagino, Dios mío, un policía que es capaz de, ¿cómo se llama esto?, de tener que estar ahí afuera enfrentándose a esta gente. Poniendo el cuerpo, literalmente. Poniendo el cuerpo. Literalmente poniendo el cuerpo. Sí. Hay que rezar por ellos, de verdad. Pero voy a decirte una cosa. En las vacaciones estuve oyendo la eulogía que le hicieron a Mohamed Ali. Ajá. Yo no sé si tú... La elegía. Lo dijo medio inglés y medio en castellano. Sí. Sí, es verdad, elegía. Tienes toda la razón. No, la verdad que no vi el funeral de Ali. Estuvieron hablando diferentes gente. Había gente que no me gustaba mucho lo que decía, como lo decía, pero hubo la esposa. La esposa, la viuda, dijo unas frases que a mí me gustó. ¿Por qué? Porque en vez de salir con la demagogia, y ahora que hablamos del policía, decía, Mohamed Ali le debe dar, fue un hombre muy de muchas facetas, de muchas realidades. Pero una de ellas es que nosotros tenemos a Mohamed Ali porque un policía blanco, dijo ¿cómo se llama esto? La viuda. Un policía blanco lo llevó al gimnasio. Porque tú sabes que en este caso a Mohamed Ali de niño, le robaron la bicicleta. Y entonces el policía le dijo, no, yo te voy a ayudar a que tú te defiendas para que no vuelvan a robarte la bicicleta. Y se lo llevó a un gimnasio que era propiedad del policía, era donde el policía estaba. Sí, está la liga atlética esa de la policía, aquí también hay en Coconut Grove, creo. Por eso, pero es que como siempre te salgan al policía malo cuando mató a un negro allá en no sé dónde, bueno, pero ahí, fíjate, hoy sí tenemos a un hombre como Mohamed Ali, que fue un hombre reconocido públicamente, tendrá sus detractores, como todo el mundo tiene detractores, pero fue reconocido porque un policía blanco lo hizo. Es decir, que también nosotros tenemos que dar cuenta que, mira, papas podridas las tenemos en todos lados, en la iglesia, como en la policía, y la sociedad es la que menos puede levantar un dedo para condenar a nadie. Si aquí algo sabemos es que todos tenemos el techo de cristal y todos hemos cometido errores. Pero cuando hagamos las cosas buenas, entonces tenemos también que decirlas. Y por eso me gustó que la viuda dijo, este era el hombre. Este lo llevó. Hoy tenemos eso porque un policía se preocupó. No solamente poner una multa, sino de llevar a este muchacho a encontrar un camino para defenderse. Sí, bueno. Bueno, padre, vamos a ir yendo a la pausa. Nos toca hacer la pausa aquí en esta emisión de Preparando el Domingo. Y cuando volvemos de la pausa, nos metemos en el Evangelio Dominical. ¿Te parece, padre? Claro que sí. Ya regresamos, Preparando el Domingo. Encuentro Católico de Sanación si conocieras el don de Dios. Sábado 25 de junio de 8 a 5 de la tarde. Con el padre Rafael Abreu, Miriam Gómez, el doctor Fernando Casanova. Tickets en Paulinas, San Pablo y Madre de Nuestro Redentor. Informes 786-546-2440. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Cerrado Supermarket. Territorio Centroamericano. Hola amigos y amigas, les habla Mario de León para invitarlos a escuchar Territorio Centroamericano sábados 4:30 a 5:30 de la tarde en esta su emisora Radio Paz 8:30 AM, sábados de 4:30 a 5:30 de la tarde. Territorio Centroamericano. Soy el padre Roberto Cid. En nombre de Radio Paz y en el mío propio, quiero agradecer a todos los que se comprometieron a hacer una donación durante nuestra campaña de recaudación de fondos y les encarezco que la envíen lo antes posible. También quiero agradecer muy especialmente a aquellos que mensualmente envían su donación a nuestra emisora. Es así como juntos podemos trabajar en la nueva evangelización a la que nos llama la Iglesia. Que el Señor los bendiga. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica.
en ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten catolicosregresen.org hoy. Usted nos está escuchando en su radio por 830 AM, también por la página web radiopaz.org y por la aplicación en iPhone y Android. Ahora también puede oírnos por teléfono marcando el 712-432-4355. Tenga en cuenta que pueden haber cargos en su factura de teléfono según su plan de llamadas. Radio Paz, siempre contigo. Ahora por el teléfono 712-432-4355. Es la estación. Nuestra fe está en Dios. Radio Paz, siempre contigo. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí preparando el domingo con el padre José Luis Menéndez en este año en el que estamos leyendo a San Lucas, en el año C, que iba a decir paradójicamente, pero no, providencialmente es el año de la misericordia, y San Lucas hace mucho énfasis en ese tema, ¿no? Así, ¿cómo no? Así que, bueno, le propongo, padre, que ya sin más escuchemos el texto del Evangelio que se va a proclamar en todas las parroquias del mundo. ¿Cómo no? Adelante. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Bueno, padre, aquí estamos, y como decía Dumbo... No somos orejas. No, somos todo oídos. No somos todo oídos, porque usted de vez en cuando mete la trompa, ¿no? Tal cual. No solamente las orejas. ¿Quiere decir que tengo la nariz grande? ¿Me está queriendo decir eso? No. Usted sabe que es por la forma de hablar. Yo pensé que me quería... que era una indirecta que tenía la nariz grande, ¿no? No. Bueno, vamos a ver una cosita, porque lo primero es que siempre que Lucas nos habla de que Jesús estaba orando, siempre es un momento importante en la vida de Jesús. Y esto es porque Jesús es verdadero hombre, no solamente es verdadero Dios, que lo creemos nosotros, pero como verdadero hombre tiene que descubrir cuál es el camino del Padre para él. No es simplemente el que, Jesús lo sabía todo y entonces lo que hizo fue una gran mentira. Él fue un tremendo actor, porque él lo que sabía, lo que tenía que hacer, y por tanto no tenía que hacer nada más que hacer lo que él sabía. No. Jesús como hombre, como cada uno de nosotros, tiene que descubrir cuál es el camino. Claro. ¿Y cómo saber cuál es el camino? No, iba a decir,
hay una herejía antiquísima que se llama docetismo, que viene del griego, de la palabra griega que significa aparentar. Claro. Jesús era hombre en apariencia solamente. No, pero la iglesia dice, no. Era hombre de verdad. Verdaderamente hombre. Trabajaba con manos humanas, pensaba con ser humano, y sentía con corazón humano. Como todos nosotros, como lo hemos visto. Nada de apariencia, los clavos se los clavaron de verdad. Claro. Él no hizo la mueca, él no fue un hipócrita, que hipócrita significa actor, sino que ni él era fue una persona de ni, verdad. Ni su humanidad era aparente, le atravesaron los clavos por los cartílagos, los huesos. Le dolió, y es claro que le dolió. Le dolió no solamente lo físico, lo psicológico, lo espiritual. Y ese sí que es infinito, porque ahí es Dios, ¿no? Claro, es que la ofensa hecha y el sufrimiento hecho es lo que te hace. Pero bueno, vamos a dejar eso por ahora, pero vamos a centrarnos en eso. Estaban orando. Y es que en la oración es donde Jesús se pone en tono con la voluntad del Padre. Descubrir la voluntad del Padre solo la podemos hacer en la oración. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Su experiencia la lleva a la oración. Su experiencia la lleva. Así que todos los momentos claves de la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver cómo él estaba en oración. Así que este es un momento importante, porque dice que una vez que estaba orando, es decir, que lo que va a hacer ahora es algo importante. Y es tan importante que es, ¿quién es Jesús? Esa es la persona, la pregunta más grande. Cuando decía, ¿quién es el Padre Roberto? Yo sé lo que el Padre Roberto hace, cómo lo hace, lo que dice, cómo habla. ¿Sabe que es narigón también ahora después le comentan? Como tú, ya sé todas esas cosas. Pero, ¿quién es Él? Esta es la pregunta que se está haciendo Jesús. Pero fíjate que es una cosa curiosa. Esto, en otro evangelio, lo ponen que iban caminando hacia un pueblo. Y entonces Jesús pregunta. No, en este caso están en oración. Y están en oración no como algunas ocasiones Jesús solo, sino que Jesús está con sus discípulos orando. Y parece que el tono de esta pregunta no es tanto un tono para ponerlo a prueba a la gente, como el maestro que hace preguntas sabiendo cuál es la respuesta, sino que es el que en la oración busca saber. Y lo primero que hace es compartirlo con los discípulos para él ir acentuando cuál es su camino. Parece como si fuera en estos momentos. Y eso, imagínate que tú y yo estamos en oración y tú tienes una pregunta. ¿Cuál es el camino que Dios tiene para ti? Y compartes conmigo. ¿Quién tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Cómo es? ¿Qué dicen la gente que soy yo? Evidentemente que la gente lo va a decir que Jesús le contesta a los discípulos. Dicen, y fíjese que es una forma de hablar. Uno dice Juan Bautista. Otros dicen, creen que eres Elías. Y otros dicen, uno de los profetas del antiguo que ha vuelto a la vida. Es decir, él le pregunta lo que dice la gente de afuera. Ahora Jesús le pregunta a los íntimos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahora ya no es la gente de afuera, ahora es la gente más cercana. Y esto es una cosa, yo le puedo decir a la gente de mi parroquia, a los que vienen a misa, quién es el Padre José Luis, y te va a decir esto, pero si tú le vas a decir al núcleo más íntimo de la parroquia quién es el Padre José Luis, te van a decir esto otro. Es decir, son diferentes aspectos, diferentes niveles de quién es uno. Y aquí el problema es que Pedro tomó la palabra y dijo, y es que Pedro siempre es el que se lanza. Pedro es un personaje simpático, porque es un metepatas terrible. Abre la boca y mete la pata, y entonces todos los que somos metepatas, pues nos encanta pensar que Jesús escogió también a nosotros los metepatas y que hablamos muchas veces antes de pensar. Y en este caso, este es el caso de Pedro. Pedro habló de lo que llevaba en su corazón, yo creo que antes de pensar qué significaba esa palabra. Dice que Pedro le dijo, tú eres el Mesías de Dios. La reacción inmediata fue, se lo prohibió. No es que lo negase, porque fíjate que no dice, y se lo negó, no, yo no soy. Él se lo prohibió terminantemente, decírselo a nadie. Y es que aquí lo que Pedro está diciendo es, tú eres el Mesías. Pero ¿qué Mesías? Jesús podía decir, tienes toda la razón, yo soy el Mesías, pero no el Mesías que tú esperas.
¿Cuál es el Mesías que Pedro esperaba? ¿Cuál es el Mesías que esperaban toda aquella gente que lo seguía? ¿Cuál era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel? Pues el general triunfante que iba a derrotar a los romanos, que iba a llevar a Israel a la plenitud, que iba a devolver la grandeza de David al pueblo escogido y por tanto iba a ser un tiempo de gloria. Pero Jesús no tenía esa visión. No ese era el mesianismo que él quería. Jesús no era ese mesianismo y por eso se los prohibió, para que no promovieran una mentira. Sí, soy Mesías. No soy ese Mesías. Y dice que entonces él cambia la palabra que Pedro le había dicho de Mesías por este hombre, el Hijo del Hombre, tomado del profeta Daniel, tomado de algo más apocalíptico, pero que trata de quitarle toda connotación de lo que el mundo espera. Es decir, él busca un título que pudiera ser interpretado como el enviado, pero no con los tintes guerrilleros de este Mesías. Entonces dice a continuación, este hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser rechazado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Vamos a ver qué significa estas tres: padecer mucho, tiene que ser rechazado y por último tiene que ser ejecutado. Bueno, es que el problema es que el Mesías que la gente esperaba se supone que hubiera sido dado unos símbolos, una serie de actos, hechos que el pueblo reconociera como Mesías, los sacerdotes y letrados se pusieran detrás de él y llegaría a la victoria definitiva y final. Fíjate que es precisamente todo lo contrario de lo que Jesús está diciendo. El Hijo del Hombre, este Mesías, no el que ustedes quieren, pero el Mesías que el Padre les ha enviado, tiene que padecer. No le van a hacer, por mucho que ustedes quieran signos, no se los van a tener. Tiene que ser rechazado, no va a tener a los sumos sacerdotes alrededor suyo animándolo y reconociéndolo, y no va a triunfar, sino que va a ser ejecutado. Pero resucitar al tercer día. Resucitará al tercer día. Es decir, él le está cambiando la hoja de ruta. Es Mesías, pero no ese Mesías. Es el hombre que estará dispuesto a padecer, a ser rechazado, a ser ejecutado, porque él confía que en su Padre le sabrá recompensar resucitándolo al tercer día. Y es que el camino que el Señor ha escogido no es el camino de agradar los oídos de los demás, sino de decir lo que el Padre quería que él le dijera. Y fíjate que siempre está esa corrección. ¿Te acuerdas? En el día de su bautismo, Jesús oye, tú eres mi Hijo el amado. Y de pronto dice que el Espíritu se lo lleva al desierto. Y a un desierto donde él va a ser tentado de una manera, es decir, va a ser puesto a prueba. Él va a tener que escoger entre el mesianismo que le ofrece el demonio o el mesianismo que le pide el Padre. Y cómo él, en la oración de los 40 días, él rechaza la tentación de ser ese Mesías que esperaba el pueblo de Israel, ese Mesías triunfante, ese Mesías poderoso, ese Mesías lleno de señales prodigiosas, para usar el camino de la sencillez, de la humildad y del sacrificio. Y es que Jesús sabe que predicar lo que el Padre dice va a ser mal recibido por los que no lo quieren. Evidentemente, si yo lo que espero es que le corten la cabeza a mi enemigo y de pronto dice alguien que tengo que amarlo y rezar por él, no me va a encontrar entre sus mejores aliados, ¿no? Si yo estoy esperando el triunfo nacionalista de mi pueblo y de pronto lo que me dice es que esto no es para ti solo, es para todos los mundos, si te está diciendo, automáticamente se va a oponer. Se va a oponer todo este tipo de personas que de alguna manera buscaban la religión también como una manipulación o buscaban una forma de exaltación en el conocimiento que ellos tenían. Esa mentalidad, ¿cómo se llama esto? Farisaica, de sentarse que yo sé, yo puedo, los otros son un montón de pecadores inútiles. Pues esta es una mentalidad que se tiene que enfrentar al Señor y esa gente no va a quedar contenta. El a predicar el amor, la reconciliación y el servicio, va a encontrar el rechazo de todos los que no lo quieran hacer.
Así que Jesús lo que le dice, sí, soy el Mesías, voy a llevar a cabo la obra de liberación, pero el camino no es el de la gloria y el triunfo, sino del sacrificio y la muerte. La gloria y el triunfo no me lo va a dar las armas, lo va a dar el Padre, confirmando que lo que yo he hecho era lo correcto. Y ahora que Él ha dicho quién es Él, ahora que Él ha dicho cuál es el futuro que Él ve para Él, entonces le dice a los demás, y ahora, el que quiera venirse conmigo, ustedes me estaban siguiendo porque ustedes me seguían pensando que yo era el Mesías, que lo iba a poner a uno a la derecha y a otro a la izquierda. ¿Te acuerdas? El famoso Santiago y Juan. Porque veían signos, ¿no? Los que mandaban a la madre para que le buscara un buen sitio, y los otros se enfogonaban porque todos querían lo mismo. No era porque habían pedido algo tonto, sino porque todos querían lo mismo. Bueno, ahora le dice, bueno, y ahora yo les voy a decir a ustedes. Y con eso nos lo dice a nosotros. El que quiera venirse conmigo, el que quiera ser de los míos, el que quiera ser del grupo de los seguidores de este hombre, en ese plan de Dios, dice que se niegue a sí mismo. La primera cosa, negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, porque una de las cosas que el hombre quiere, por naturaleza, primero es satisfacerse a él totalmente. Es decir, el primer enemigo va a ser el egocentrismo que todos tenemos. Yo lo sé todo, yo lo quiero esto, yo lo voy a hacer de la forma que me dé la gana, yo, el yoísmo. Y muchas veces, si queremos seguir al Señor, una de las cosas que tengo que dejar de pensar es qué es lo que yo quiero, dejo de querer, pienso, dejo de pensar, para decir qué es lo que piensa el Señor y qué es lo que me está pidiendo. A mí esto creo que va directamente contra aquellos que dicen, sí, yo soy católico, pero soy católico a mi manera. Como decir, yo quiero hacer del catolicismo lo que a mí me da la gana. El otro día tenía yo una discusión con una persona que estábamos hablando y decía, bueno, es que ustedes, ¿cómo se llama esto? Tienen estos pensamientos, esta forma de pensar. Ustedes todavía creen que el aborto es malo. Ustedes, así no. La gente dice que el aborto no es malo, así que ustedes tienen que aceptar que el aborto no es malo. Y digo, oye, espera un momentito. Yo no estoy aquí para decirle a usted lo que usted quiere oír. Yo lo que tengo que ser fiel es a lo que a mí me han dicho. Lo que el Señor me pidió a mí. Eso, yo tengo que ser fiel al Señor. Y si eso va en contra de lo que yo pienso o yo quiero, pues lo voy a estar, porque para mí parte más lo que es Él. Y dice, pero no es solamente negarse a sí mismo en el aspecto egoísta o egocéntrico, sino en el aspecto social, porque no vas a caer simpático, no vas a caer. Cuando hay gente aquí que dice que la mujer tiene derecho en su cuerpo a hacer lo que quiera con su niño, yo le estaba discutiendo con esta persona, digo, pero es que eso no es verdad. Y entonces, al decir eso, ya te consideran un retrógrado, ya te consideran un fundamentalista fanático. Fundamentalista fanático. Usted ya te dice, usted es un fanático. Pero espere, una cosa es un fanático. Yo no le estoy imponiendo a usted una cosa. Yo no le estoy diciendo a usted que sea o no sea. Yo le estoy diciendo, este es el camino. Sí. Y esta es la verdad. Esta es mi verdad, por lo menos. Sí. Si usted quiere... Esta es la luz. Esta es la luz a través de lo que Jesucristo me ha enseñado. Esto es. Yo no voy a cambiar la luz, ni el mensaje, ni la verdad, porque el mundo diga otra cosa. Yo tengo que decir lo que el Señor dice. Pero eso me va a acarrear que la gente me vea de mala forma. Entonces, mi estatus social va a ser afectado. ¿Quién de ustedes que nos están escuchando no sabe que seguir a Jesús significa ir contra la comodidad, contra mi ego y contra, muchas veces, al decir cosas que no caen? Contra la corriente, ¿no? Contra la corriente. Cuando ustedes hablan de amor, cuando ustedes hablan de reconciliación, cuando ustedes hablan de servicio, hay gente que no le gusta eso. Claro. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pero hay gente que dice, yo no he venido a servir, sino a ser servido. Tal cual. Yo no he venido a amar, yo he venido a aprovecharme de esta realidad para disfrutar yo egoístamente. Yo he venido a salvar mis privilegios, no a compartirlos con otros. Y esto te vas a encontrar desde el punto de momento que empieza. Ay, por Dios, nada más que tenemos que ver la televisión y nos daremos cuenta de eso. Y a veces mismo se encuentra en la iglesia eso también. Si quieres seguir al Señor, pagarás el precio de ir contra ti y contra la sociedad que va a decirte por otro lado. Dice, y tienes que negarse a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y me siga. Y esto, fíjate que a diferencia de otro evangelista, dice cargar con su cruz y seguirme. Este dice cargar con su cruz.
diariamente. Es decir, que esta cruz no es decir, bueno, y carga por si acaso un fanático musulmán te sale y te mete una metralleta y te mete 5 tiros y tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida en ese momento. No, no, no. Aquí Lucas todavía es más parsimonioso. Dar la vida es dar la vida todos los días, momento a momento. Saber que vas a tener que ir contra ti cada mañana cuando te levantes y lo que te apetece es hacer otras cosas. El minuto heroico. El minuto heroico que decía. El minuto heroico. José María Escribano, Sí, el que sí. hablaba del minuto heroico. Tantas cosas, cuando tú veas y en este momento, y puede ser a las 9 de la mañana, o puede ser a las 3 de la tarde, o a las 6 de la tarde, o a las 10 de la noche. En todo momento hay un momento en que mi ego me pone a prueba, hay un momento en que el mundo me pone a prueba. Y yo tengo que estar dispuesto día a día a hacerlo, a coger mi cruz. ¿Cuál es mi cruz? Bueno, sabemos cuál fue la cruz de Jesús. Pero yo diría que la cruz de Jesús no fue simplemente aquellos 2 palos metidos allá en aquella montaña. La cruz de Jesús fue la incomprensión también, fue los malos entendidos, fue todas las cosas que nosotros hemos visto que Jesús ha sufrido a lo largo de toda su vida. Los familiares que le decían está loco. Está loco. Yo creo que la cruz no es una cruz de madera. Yo creo que, porque decir, la cruz para mí es desde el nacimiento, ¿no? Pero bueno, la cruz de madera es nada más que el acto final. Claro, ciertamente, o sea, ya está presente la cruz, porque nosotros el nacimiento vemos los pesebres, de porcelana, yadró, qué sé yo. Sí, ahora. Pero la verdad es que lo cierto es que ahí ya está presente la cruz, el rechazo a Dios, ¿no? Exacto. El pesebre, o sea, nosotros pensamos el pesebre una visión romántica de porcelana, ¿no? No encontraron sitio en la casa, así que al pesebre. Ahí ya está presente la cruz. Como dice el villancico ese argentino, ¿no? Cuando sonríe se hace la luz y en sus bracitos crece una cruz, porque ya ahí mismo está el rechazo, ¿no? Por eso, el rechazo está ahí. Y por tanto, coger su cruz no es simplemente la del último día, es como el sacrificio que le costó a Jesús día a día, momento a momento, rodeado de un pueblo que solo buscaba milagros, rodeado de unos sumos sacerdotes y fariseos que pedían su muerte, rodeado de unos apóstoles, seguidores suyos, que eran muy cabezaduras y que hasta el último momento solo estuvieron pensando qué es lo que les iba a dar el Señor. De aquellos discípulos que en cuanto les empezó a hablar palabras duras, empezaron a dejarlo solo. La cruz de aquel momento en que fue a la cruz y estaba solamente su madre, un discípulo y las 2 Marías. Y eso es lo único que se pueden encontrar. Es decir, cuando ves eso, eso es toda la cruz de Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a saber que en el camino del Señor no todos van a ser días de luz, van a haber también días de lágrima y de dolor. Y dice, porque si uno quiere salvar su vida, la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí, la salvará. Vamos a ver un poquitico qué significa esta, porque con esta jerigonza alguna gente se confunde y dice, qué cosa más rara, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dice, porque si uno quiere salvar su vida, y a mí me gustaría poder decir, si alguno quiere, entre comillas, salvar su vida, la perderá. Yo no sé si tú has visto lo que algunas veces ocurre, ¿no? Hay de vez en cuando alguna monja que es muy bonita y de pronto le dicen, ay, pero qué desperdicio. Y algún cura que a lo mejor es bien parecido y alguna mujer dice, ay, qué desperdicio. ¿Desperdicio de qué? Al contrario, ¿cuál? Lo físico, ¿qué pasa con el tiempo? O lo eterno que queda para siempre. Bueno, pues el que quiera salvar, es decir, el que quiera vivir la vida como este mundo quiere que la viva, el vivir la vida yéndome de juerga en juerga, de materialidad en materialidad, bueno, pues si yo estoy dispuesto a no perder esa vida material, dice el Señor, porque el que si no quiere salvar su vida, la va a perder. Porque entonces, ¿qué es lo que va a estar su vida? En todo el mundo material. Pero ¿cuál es la vida del ser humano? ¿Es la vida de este mundo, la vida material? ¿O hay una vida que es eterna? Cuando tú pones, por ejemplo, y lo voy a poner de esta manera, la vida material nuestra y la vida espiritual que ya lanza desde este mundo hacia la eternidad. Aquí la vida espiritual empieza a crecer y en la eternidad se explaya al infinito. La cosa material, cuando nosotros venimos, crece hasta una cierta edad y a partir de esa cierta edad decrece hasta morir. Bueno, ¿dónde tú estás metiendo tus valores? ¿Dónde estás metiendo tu tiempo? Yo lo comparo a esto. Si tú tienes un capital
que te han dejado y tú vives en una casa alquilada, estoy convencido que tú no metes todo tu capital en la casa alquilada. Claro. Porque sabes tú que cuando la hayas arreglado y la hayas puesto bonita, va a venir el dueño y va a decir, oye, muchas gracias, tiene que marcharse y la voy a alquilar más cara. Y entonces habrás perdido el dinero, porque él no te dijo que lo hiciera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú guardarás el dinero para ponerla en la casa que sea tuya. ¿Cuál es la casa nuestra? ¿Esta que pasa o la otra que es eterna? Y por eso si guardas y gastas todo en esta vida, lo vas a perder. Pero si lo guardas para la otra vida, es decir, si tú inviertes en los valores del reino, aun a pesar del precio que cuesta el serle fieles al Señor, la habrás ganado para siempre. Porque yo te voy a decir una cosa, y esto es algo que tú y yo lo tenemos, y la gente que nos está escuchando también lo sabe. ¿Cuántas veces la gente te está diciendo cuando va a morirse, cuando está alguien en la caja, ahí en la funeraria, y de pronto la gente te va a ir? Nadie te dice qué carro más bonito tenía. Nadie se acuerda por eso, o qué cuenta bancaria más grande tenía, o qué cuerpo más espectacular tenía. Toda la gente lo que se acuerda es qué buena persona era. Cuando lo necesité, ahí estaba. Eso es lo único que te has podido llevar contigo. Eso es lo único. El carro, bueno, el cuerpo se lo llevan los gusanos. El carro y la casa se lo llevan tus herederos. Lo único que te has podido llevar contigo son las buenas acciones. Es decir, y buenas acciones no porque sean buenas, sino porque hablan de tu gran corazón. Porque estuviste dispuesto a perder lo material de esta vida, pero lo ganaste en la vida eterna. Dice, porque si uno quiere salvar su vida, la perderá a los ojos del mundo. ¡Qué desperdicio! En cambio, el que pierda su vida por mí, ese la salvará, porque habrá perdido esta, pero habrá ganado la otra. Y de pronto te dice esta frase, que a mí siempre me ha llamado la atención, porque esta es la frase que Ignacio de Loyola le decía al joven Francisco Javier en París cuando se encontraba con él. Un hombre como Francisco Javier, que era un abogado que tenía todo el porvenir por delante. Y decía, él lo decía, claro, Javier, y en este caso Jesús es el que dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se malogra el mismo? Y yo me pongo ahora a proponer esto. Claro, evidentemente Ignacio le decía a Javier, ¿de qué te vale llegar a ser el hombre más grande si te quedas aquí? Si todo lo que sabes el Alzheimer te lo va a quitar, si todo lo que amentones la muerte te lo va a llevar, si toda la belleza que tú puedas tener en tu cuerpo, en el fondo los gusanos te lo van a robar. ¿Qué es lo que te vas a llevar, Javier? ¿Qué es lo que te vas a llevar? Y entonces, claro, evidentemente eso le hizo pensar tanto que Javier dio el paso de conversión. Y yo miro esto y yo digo, ¿de qué te vale a esta gente matarse trabajando si a lo mejor en ese matar pierdes a tu familia porque no le das ningún cuidado, pierdes a tus hijos porque no les has dado tiempo, pierdes la salud y te pierdes por el camino, te destruyes tú? ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a tener atado una bombona de oxígeno a una cama y atado? Ahí sí, eres rico, millonario, poderoso, te estás muriendo, estás liquidado. En el empeño de ganar el mundo, lo has perdido tu salud. ¿De qué te vale entonces todo el dinero que tú tienes si no lo puedes disfrutar? ¿De qué te vale tener ahora jets y yachts si no lo puedes si no lo puedes utilizar? Así que entonces yo creo que una de las cosas que el Señor lo que nos está diciendo es, ¿de qué te vale ganar todo este mundo material? Despabilate. Sí, despierta y date cuenta de que hay aquí algo más importante. No malogres tu vida, pero tu vida con mayúscula, no tu vida con minúscula. Que esta vida pasa y pasa más rápido de lo que uno piensa. Yo siempre, y recuerdo, estoy como en el día de hoy, yo pienso en el colegio cuando yo estaba allá en Cuba, y yo decía, cuando yo tenga 50 años, ¿dónde yo estaré? ¿Qué año será? Y entonces yo miraba, será el año 1900, creo que 97, sí, 97. Tendré 50 años y me parecía aquello que era distantísimo. Oye, ya pasó los 50, ya pasé los 60 y dentro de poco, el año que viene, los 70. Corre, no pierdas tu vida en algo que no tiene valor. Vívela, pero siempre, como Jesús te dijo,
dejándote llevar por Él, con un horizonte de renunciando eternidad a tu egocentrismo y buscando siempre dos cosas: amar y servir, reconciliar y ayudar. Al final, eso es lo único que habrá valido la pena. Y si eso te costó sangre, sudor y lágrimas, también le costó al Señor. Y lo importante es que lo que te haya costado sangre, sudor y lágrimas, al tercer día resucitará. Lo que te ha importado al final, cuando tus ojos se cierran, es que sus ojos se abran a una vida más plena. Y ahí estará el Señor esperándote. Así es. Bueno, muchas gracias, Padre. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros y habernos ayudado a ver nuestra vida en horizonte de eternidad, ¿no? Que es lo que cuenta en última instancia. Al final. Así que bueno, nos reencontramos y bienvenido a casa después de la semana de descanso. Y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene aquí en Preparando el Domingo. Chao, Padre. Que Dios los bendiga. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.